un escribano del castillo de Cabo Corso, en la costa de África Occidental, copia a mano 11 artículos dictados por hombres que ya han muerto. Es el año 1722. En el tercero se prohíbe jugar a los dados por dinero. En el sexto se castiga con la muerte introducir a una mujer a bordo disfrazada. En el noveno se fija la indemnización por perder una pierna. Y en ninguno de los 11 aparece la palabra plancha. Ese documento, el más completo que conservamos del código de Bartholomew Roberts, llegó hasta nosotros a través de esa única copia judicial. El original firmado sobre un hacha nunca se ha encontrado. Antes de que termine esta noche volveremos a él, porque el modo en que sobrevivió explica por qué recordamos un castigo que casi no existió y hemos olvidado los que sí. Lo que estaba en juego en aquella cubierta no era la crueldad, sino el orden. 80 hombres armados encerrados en 30 metros de madera. La historia empieza allí, en el Caribe de principios del siglo XVIII, el día en que una tripulación decide escribir sus propias leyes. La tabla que todos hemos visto alguna vez tiene una forma muy precisa en nuestra cabeza. Sobresale de la borda, se inclina apenas hacia el agua verde y al final de ella un hombre atado camina de espaldas mientras una fila de bribones lo apunta con sables. Es una imagen perfecta, tiene equilibrio, tiene suspense, tiene incluso una cierta elegancia cruel. Y como casi todas las imágenes perfectas, no nació en el mar, sino en una mesa de dibujo. El hombre que le dio esa forma definitiva se llamaba Howard Pyle y era un ilustrador norteamericano que nunca vio un pirata en su vida. Trabajaba en Wilmington, en el estado de Delaware, a finales del siglo XIX, casi 200 años después de que el último de aquellos barcos hubiera desaparecido del Caribe. Pyle no era un mentiroso, era algo más peligroso para la historia. Era un artista extraordinariamente bueno. Sus piratas de barba trenzada, faja roja y pañuelo en la cabeza son tan convincentes que hoy nos cuesta aceptar que los inventó él, con la misma libertad con la que un pintor inventa el rostro de un santo. Antes de Pyle, otros habían empujado la tabla hacia nosotros. Robert Louis Stevenson la menciona de pasada en las páginas de su novela Sobre una isla y un tesoro, publicada en 1883. Y con eso bastó. Una generación después, un dramaturgo escocés llamado James Matthew Barrie puso a un capitán con un garfio a amenazar a unos niños con exactamente ese destino, y la imagen quedó sellada para siempre en la infancia del mundo entero. Fíjate en la cadena, una novela de aventuras, una obra de teatro para niños, unas ilustraciones magníficas. Ninguna de las tres cosas es un documento. NUI. Y sin embargo la tabla es hoy lo primero que aparece cuando alguien dice la palabra pirata. Ha desplazado a todo lo demás. Ha ocupado el espacio que deberían ocupar los castigos que sí ocurrían, los que se aplicaban una y otra vez, los que estaban escritos con tinta y firmados con nombres reales. Es un fenómeno curioso y bastante melancólico, si lo piensas. Una civilización entera de forajidos ha quedado reducida en nuestra memoria a un mueble de utilería que casi nunca usaron. Nos quedamos con el decorado y perdimos la obra. Inti aft. Ahora bien, la honestidad obliga a decir algo incómodo. La plancha no es una invención absolutamente pura. Existen, dispersos por los archivos, unos pocos episodios en los que alguien afirma haber visto u oído algo parecido. Un condenado en una prisión de Londres, en el año 1769, mencionó en su confesión que unos amotinados habían obligado a caminar hacia el agua a los hombres de un barco. Medio siglo más tarde,
Un marino inglés capturado en el Caribe describió algo similar entre unos piratas de aguas cubanas, y se habló también de un caso frente a las Antillas Menores en torno a 1829. 3 o 4 sombras, entonces repartidas a lo largo de casi un siglo, y todas ellas, fíjate bien en esto, posteriores a la gran época que nos ocupa. Cuando aparecen esos relatos, los barcos negros del Caribe llevaban ya décadas hundidos o desguazados, y sus tripulaciones estaban muertas, ahorcadas o convertidas en granjeros anónimos de alguna isla. Es decir, que si la tabla existió alguna vez, existió tarde, poco, y probablemente porque alguien ya había leído sobre ella. El mito, en ocasiones, viaja por delante del hecho y le enseña el camino. Para entender por qué ningún pirata en su sano juicio habría perdido el tiempo con semejante ceremonia. Conviene abandonar un momento la literatura y subir a cubierta. Un barco corsario del Caribe era, ante todo, una empresa. Cada hora de luz costaba dinero, cada barril de agua era una cuenta atrás, y cada minuto que un navío pasaba detenido y visible en mar abierto era un minuto en el que podía aparecer una vela desconocida en el horizonte. Deshacerse de un hombre requería exactamente 2 cosas: un empujón y silencio. Construir una pasarela, atar al prisionero, formar encubierta y esperar a que caminara habría sido, sencillamente, un derroche absurdo de tiempo y de madera. Y la madera importaba más de lo que imaginamos. En un barco de aquella época, cada tablón cortado a medida era un recurso escaso, casi sagrado, reservado para reparar el casco después de un temporal o de un cañonazo. Nadie serraba una tabla buena para un espectáculo. Los hombres que vivían del saqueo tenían un sentido práctico afiladísimo, mucho más cercano al de un contable que al de un verdugo teatral. Todo lo que hacían, incluida la crueldad, tenía que rendir algo. Y ese principio, el de la crueldad útil, es la llave que abre todo lo que viene a continuación. Queda, entonces, una pregunta mucho más interesante que la de la tabla. Si sabemos tan poco de aquellos hombres que hemos tenido que rellenar el hueco con ilustraciones, ¿de dónde procede lo que sí sabemos? La respuesta tiene algo de paradoja triste. Casi todo lo que conocemos sobre la vida cotidiana a bordo de un barco pirata nos ha llegado por 2 caminos, y ambos son caminos de gente que quería verlos muertos, ni eneno nel. Primero son las actas judiciales. Cuando una tripulación era capturada, la ley no se contentaba con colgarla, la interrogaba primero y lo hacía con una minuciosidad casi obsesiva. Los escribanos de los tribunales del almirantazgo anotaban quién había subido a bordo voluntariamente y quién por la fuerza, qué se había repartido, quién dio la orden, cuántas veces había sido azotado tal hombre y por qué motivo. Aquellos funcionarios no pretendían escribir historia, pretendían construir un caso. Y sin quererlo, nos dejaron el retrato más fiel que tenemos de un mundo que se negaba a escribirse a sí mismo. Nel Segundo Camino es un libro. En 1724 apareció en Londres una obra firmada por un tal capitán Charles Johnson que contaba, con nombres, fechas y diálogos, las vidas de los piratas más célebres del momento. Nadie ha logrado averiguar con certeza quién se escondía detrás de ese nombre. El libro se vendió muy bien, se reeditó, se amplió, y durante 300 años ha sido la fuente principal de casi todo lo que se ha escrito sobre el tema. Algunas de sus páginas coinciden asombrosamente con los documentos oficiales. Otras, sencillamente, no coinciden con nada, así que aquí estamos, ante un silencio muy particular.
Los piratas eran, en su mayoría, hombres que no sabían escribir, que vivían pocos años y que tenían excelentes motivos para no dejar constancia de nada. No levantaron monumentos, no fundaron ciudades, no encargaron retratos. Su mundo era de madera y de agua salada, dos materiales que el tiempo devora sin dejar rastro. De una comunidad de miles de personas apenas nos quedan unas firmas temblorosas al pie de una declaración y algún papel doblado que sobrevivió por casualidad dentro del expediente de un juicio. Y no es en mí, es precisamente en ese silencio donde ocurre lo inesperado. Porque aunque no escribían cartas ni diarios, aunque muchos no supieran trazar más que una cruz junto a su nombre, aquellos hombres sí escribían una cosa. Una sola. La escribían antes de zarpar, la leían en voz alta para los que no podían leerla, y la juraban todos juntos con la mano puesta sobre algo que consideraban sagrado. Era un texto breve, de una precisión casi jurídica, y contenía, en unas pocas líneas, todo lo que encubierta estaba prohibido y todo lo que estaba castigado. Enessin no era un mapa del tesoro, no era una bandera, era un contrato. Y lo más extraordinario de aquel contrato no es lo severo que llegaba a ser, sino quién decidía cada una de sus cláusulas. No un rey, no un almirante, no un capitán. Lo decidían uno por uno y a mano alzada los propios hombres que iban a someterse a él. Esa noche en que unos forajidos se sentaron a legislar sobre sí mismos es el verdadero comienzo de esta historia. La escena ocurría casi siempre de noche, y casi siempre antes de que el barco se hiciera a la mar. Los hombres se reunían en cubierta o en la cámara de popa, apretados unos contra otros con la única luz de un farol colgado de un mamparo. Alguien había redactado unas líneas durante los días anteriores, discutiéndolas en tierra, en una taberna, entre disputas y correcciones. Ahora tocaba leerlas en voz alta, despacio, para que las entendiera también quien no sabía juntar letras. Y luego venía lo importante, que era votar puntos. Aquellos textos recibían distintos nombres según el barco y según el escribano que los copiara después. Artículos era la palabra más común. También se les llamaba el acuerdo o simplemente el juramento. En los documentos de los tribunales aparecen, a veces, bajo una expresión curiosa tomada del comercio marítimo legal, la de contrato de fletamento, porque en el fondo eso era exactamente el pacto que fija quién pone qué y quién se lleva cuánto en un viaje por mar. La diferencia es que aquí no había armador, ni compañía, ni corona. Solo había hombres, un barco robado y una lista de condiciones. El juramento se prestaba sobre algo, y ese algo dice mucho de quiénes eran. En algunas tripulaciones se juraba sobre una Biblia, porque muchos de aquellos hombres, por muy fuera de la ley que estuvieran, seguían siendo profundamente supersticiosos y creían de verdad en el peso de una promesa hecha ante Dios. En otras se juraba sobre un hacha cruzada o sobre una calavera, o con la mano apoyada en la culata de un cañón. Hay incluso un caso documentado en el que se juró sobre un par de pistolas cargadas colocadas en cruz, lo cual, si uno lo piensa, resume la teología entera de aquella gente. Lo que se juraba tenía una estructura sorprendentemente ordenada, casi administrativa. Empezaba por el reparto. Antes de hablar de castigos, de guerra o de honor, los artículos hablaban de dinero, porque el dinero era el motivo por el cual todos estaban allí. Se establecía en fracciones exactas cuánto correspondía a cada hombre del botín capturado, y se hacía con una precisión de notario. El marinero raso recibía una parte, y a partir de ahí subía la escala. Los números concretos varían de un barco a otro,
pero el patrón es siempre el mismo y resulta revelador. El capitán solía llevarse una parte y media, o como mucho, 2 partes. El cuartel maestre, que era la segunda autoridad, cobraba algo parecido. El carpintero, el artillero y el contramaestre percibían una parte y cuarto. Todos los demás, una parte limpia. Detente un momento en esa cifra, porque es una de las más elocuentes de toda esta historia. El jefe de una tripulación pirata ganaba el doble que el último de sus hombres. En la Marina Real de la misma época, un capitán podía cobrar 20 veces más que un marinero raso, y a veces mucho más. Después del reparto venía algo todavía más inesperado: una tabla de indemnizaciones. Los artículos fijaban por escrito cuánto dinero recibiría un hombre que quedara mutilado en el asalto, y lo hacían miembro por miembro, con una frialdad que no era crueldad sino contabilidad. La pérdida del brazo derecho valía más que la del izquierdo, porque el derecho era el brazo del sable. Una pierna valía menos que un brazo. Un ojo y un dedo se pagaban a la misma tarifa modesta. Las cantidades se expresaban en piezas de A8, la moneda de plata española que circulaba por todo el Caribe, o en su equivalente en esclavos, que es uno de los detalles más incómodos y necesarios de esta historia. Un brazo derecho podía tasarse en 600 piezas, una pierna en 500, un ojo en 100. El herido cobraba esa suma del fondo común antes de que se repartiera nada entre los demás, y solo después se dividía el resto. En un mundo donde ningún Estado protegía a nadie, aquellos forajidos habían inventado, sin proponérselo y por puro interés propio, algo que se parece muchísimo a un seguro de invalidez. Y solo entonces, después del dinero y de la carne, llegaban las prohibiciones. Aquí es donde el documento cambia de tono y se vuelve severo. Se prohibía jugar a las cartas o a los dados por dinero a bordo, y no por moralidad, sino porque una partida de dados entre hombres armados y borrachos terminaba invariablemente en un cuchillo. Se prohibía apagar las luces y beber después de una hora determinada de la noche, normalmente las 8. Quien quisiera seguir bebiendo debía hacerlo en cubierta abierta, a la vista de todos. Se prohibía golpear a un compañero dentro del barco. Esta última cláusula merece una pausa, porque contiene toda la inteligencia del sistema. No se prohibía pelear, se prohibía pelear a bordo. Si 2 hombres tenían una disputa que no podía resolverse con palabras, los artículos no la sofocaban, la trasladaban. En cuanto el barco tocaba tierra, ambos bajaban a la playa acompañados del cuartel maestre. Se colocaban espalda contra espalda, caminaban el número de pasos acordado, se volvían y disparaban. Si ambos fallaban, se resolvía con sables hasta la primera sangre. El rencor tenía su lugar, su hora y su testigo, y así no envenenaba las semanas de navegación, había más. Se prohibía abandonar el barco o el puesto durante un combate, y esa era una de las faltas más graves de todas. Se prohibía ocultar botín, aunque fuese una moneda, y el castigo por hacerlo era terrible. Se ordenaba mantener limpias y listas las armas, y se nombraba a alguien encargado de comprobarlo. Se prohibía subir a bordo a una mujer o a un muchacho disfrazado, bajo pena de muerte. Y en algunos códigos aparece una frase conmovedora en su sencillez: los músicos tendrán descanso el día del sábado. Ahora bien, ¿qué convertía a esas líneas en algo más que un buen propósito? La firma. Cada hombre que subía a bordo debía suscribir el documento, y quien no firmaba no navegaba. Los que sabían escribir estampaban su nombre. Los que no, y eran mayoría, trazaban una cruz o una marca personal, un dibujo simple que les identificaba, y un compañero anotaba al lado a quién pertenecía.
En las actas de los juicios se conservan algunas de esas marcas, torpes y tembleque, y hay algo estremecedor en pensar que para muchos de aquellos hombres aquel garabato fue la única huella escrita que dejaron en el mundo. Y aquí está la trampa más elegante de todo el sistema. Al firmar, el hombre no solo aceptaba las reglas, aceptaba el castigo por incumplirlas. No podía alegar después que la norma era injusta, ni que el capitán se la había impuesto, ni que no la conocía, porque se la habían leído en voz alta delante de todos, y él había puesto su cruz debajo. El castigo pirata no era arbitrariedad, era el cumplimiento de un contrato que la víctima misma había suscrito voluntariamente, en muchos casos con entusiasmo, semanas antes. Y los ingleses lo entendieron perfectamente, y por eso la firma se convirtió en la prueba central de los tribunales. Un hombre capturado en un barco pirata tenía una única defensa posible: alegar que lo habían obligado a embarcar, que era prisionero y no socio. Y la manera de hundir esa defensa era encontrar su nombre o su marca al pie de los artículos. Aquel papel doblado que servía para gobernar a los vivos, servía luego para ahorcarlos. Es la razón por la que casi todos los códigos que conocemos han sobrevivido dentro de expedientes judiciales, transcritos por el mismo Estado que quería destruirlos. Quedaba, sin embargo, una pregunta que los artículos no respondían del todo. Aquellas líneas describían con detalle qué estaba prohibido, pero rara vez explicaban por qué prohibir algo tan cotidiano como una partida de dados, una vela encendida o una pelea a puñetazos merecía la pena de la sangre. Para entenderlo hay que bajar de la cámara de popa y meterse en el lugar donde aquellos hombres comían, dormían y respiraban durante meses, porque el verdadero motivo de tanta severidad no estaba escrito en el papel, estaba en la forma del propio barco. El barco tenía, por lo general, unos 25 o 30 metros de eslora. Piensa en la longitud de una casa mediana puesta de lado. Dentro de ese espacio vivían, según la época y la fortuna, entre 70 y 150 hombres. Un buque mercante del mismo tamaño navegaba con 15 o 20 tripulantes y ya se consideraba una embarcación llena. Los piratas necesitaban esa multitud por una razón muy concreta, y esa razón lo explica casi todo lo que viene después. La superioridad numérica era su arma principal, mucho más que los cañones. Essiney, la idea consistía en abordar antes que en combatir. Si una tripulación mercante de 18 hombres veía saltar sobre su cubierta a 80 gritando a la vez, se rendía. Si se rendía, el barco quedaba intacto, la carga quedaba intacta y nadie moría. Aquella aritmética funcionaba magníficamente durante el asalto, que duraba minutos. El problema empezaba después, en las semanas y los meses que separaban una presa de la siguiente, cuando aquellos 80 hombres tenían que convivir dentro del mismo casco sin nada que hacer. No, ni imagina que eres uno de ellos, no el capitán, ni el artillero famoso, sino un marinero corriente de 20 y tantos años, nacido en un puerto inglés o en una aldea de Bretaña, con las manos ya deformadas por la cuerda. Tu mundo es la cubierta principal y el espacio de debajo, un entrepuente de poco más de 1,5 metros de altura, donde no puedes ponerte de pie. Duermes en una hamaca colgada a un palmo de la del vecino, y cuando el barco cabecea, todas las hamacas se balancean a la vez y os golpeáis. No has estado solo, ni un minuto, desde hace 4 meses. En el aire ahí abajo es lo primero que te sorprendería. Es un aire espeso, caliente, cargado de humedad y de una mezcla de olores que ningún relato consigue transmitir del todo.
Huele a brea y a cáñamo alquitranado, a agua estancada en la sentina, a sudor de 70 cuerpos que llevan meses sin lavarse con agua dulce, a queso rancio y a las velas de sebo que arden por la noche. En el Caribe, con el sol de agosto cayendo sobre la cubierta, la temperatura del entrepuente supera con facilidad la de un horno templado. Los hombres bajan solo a dormir, y muchos ni eso. Prefieren tumbarse arriba sobre la tabla desnuda con tal de respirar. En el luego está la comida, que es una historia por sí sola. La base de la dieta era la galleta, una torta de harina y agua cocida hasta quedar dura como la piedra, hecha así precisamente para que no se pudriera. Se conservaba durante años. Lo que no se podía evitar era el gorgojo, un pequeño escarabajo que la colonizaba desde dentro, y los marineros aprendían a golpear la galleta contra la mesa antes de comerla para que los insectos cayeran. Se comía al anochecer, decían algunos, porque a oscuras no se veía lo que uno se llevaba a la boca. En Enela, carne salada venía en barriles y era, según todos los testimonios, algo entre el cuero y la madera. El agua era el verdadero problema. Almacenada en toneles de roble, empezaba a criar algas y a oler a huevo podrido a las pocas semanas, y beberla sin más era una invitación a la enfermedad. De ahí que la bebida cotidiana no fuese agua, sino cerveza floja, vino o sobre todo ron, que además de no estropearse, mataba parte de lo que llevaba el agua con la que se mezclaba. Un hombre podía consumir el equivalente a varios vasos de alcohol diarios sin que nadie considerara aquello un exceso. En one. Ahora suma las piezas. 70 u 80 hombres jóvenes, sin trabajo entre presa y presa, aburridos hasta la desesperación, encerrados en un espacio del tamaño de un patio, bebiendo alcohol desde el desayuno. Cada uno de ellos lleva encima un cuchillo, porque el cuchillo es una herramienta de trabajo. Muchos llevan también una pistola o un sable, porque nunca se sabe cuándo aparecerá una vela en el horizonte. En cualquier taberna de tierra firme, esa combinación produce una pelea a la semana. Aquí produciría un cadáver. En eso se le añade el dinero. Después de un buen asalto, cada hombre lleva encima su parte en monedas de plata, cosida en el forro de la ropa o guardada en un saquito bajo la hamaca. No hay bancos, no hay cajas fuertes, no hay cerraduras. 70 fortunas pequeñas conviviendo en un mismo entrepuente en penumbra, con hombres que van y vienen a todas horas. Ahora ya se entiende por qué robar a un compañero era, en aquellos artículos, una falta casi tan grave como la traición. Sin esa norma, el barco entero se habría devorado a sí mismo en una semana. Queda el enemigo más silencioso, que no era el sable de nadie. Era la enfermedad. En el mar los cuerpos enferman de escorbuto, esa lenta descomposición que llega con la falta de fruta fresca y que hace sangrar las encías y aflojar los dientes. Llegan también las fiebres tropicales del Caribe, la disentería que vacía a un hombre en 3 días, las infecciones que empiezan en un corte de nada y terminan en gangrena. Se calcula que por cada pirata muerto en combate morían varios de enfermedad, y esa proporción nos recuerda algo importante. Aquellos hombres no vivían una aventura, vivían al borde hay un peligro más, uno que los aterrorizaba por encima de todos los demás. El fuego. Un barco de vela es madera seca, brea, cuerda, lona, y en la bodega barriles de pólvora. Un descuido con una vela encendida, una pipa fumada en el sitio equivocado, una chispa cerca de la Santa Bárbara, y no hay a dónde correr. Estás en mitad del océano, sobre una hoguera flotante, a semanas de la costa más próxima. Por eso, las normas sobre luces y fuego eran de las más estrictas del código,
y por eso quien las rompía no recibía una reprimenda, sino el látigo. Mira ahora ese conjunto desde arriba. No hay policía, no hay tribunal al que acudir, no hay celda donde encerrar a un hombre violento durante 15 días, porque el espacio no existe, y porque un hombre encerrado es un hombre que no trabaja y que come igual. No hay posibilidad de expulsar a nadie, salvo dejándolo en tierra, y la tierra puede estar a 1000 millas. En un barco pirata, cualquier problema de convivencia tenía que resolverse allí mismo, con los medios que había, y de forma que el resto lo viera y lo recordara. Esa es la clave que a menudo se nos escapa cuando pensamos en la brutalidad de aquellos castigos desde la comodidad de un mundo con leyes, hospitales y puertas que se cierran. El castigo a bordo no era un exceso de crueldad. Era el único mecanismo disponible en un sistema que carecía absolutamente de todos los demás. Cuando no puedes encarcelar, ni multar de forma eficaz, ni apartar, ni esperar a que llegue un juez, solo te quedan 2 instrumentos: el dolor y el miedo. Y los piratas, que eran hombres prácticos por encima de todo, los usaron con la misma frialdad contable con la que tasaban un brazo. Hay algo casi conmovedor en imaginar aquellas noches. El farol balanceándose, el crujido constante del casco, las respiraciones de 70 hombres en la oscuridad, el mar golpeando la madera a 2 palmos de tu cabeza. Todos ellos habían huido de algo. De la Marina Real, de un patrón que les pagaba una miseria, de una horca que les esperaba en tierra. Y todos habían aceptado, para huir, someterse a una disciplina que en ciertos aspectos era más dura que aquella de la que escapaban. Porque en cuanto se rompía una de aquellas líneas del contrato, el barco tenía preparada una respuesta muy concreta. No la tabla, no la ceremonia teatral, sino un objeto sencillo que colgaba de un clavo cerca del palo mayor y que casi todos los hombres a bordo conocían en su propia espalda. Un mango corto de madera, unas cuerdas trenzadas, unos nudos. Ese instrumento humilde y silencioso fue, con mucha diferencia, el castigo más frecuente de toda la era pirata. El objeto en sí no impresiona a nadie que lo vea por primera vez. Es un mango corto de madera, del largo de un antebrazo, a veces forrado de cuero rojo. Del extremo salen 9 cordones de cáñamo trenzado, cada uno de unos 60 centímetros, y en algunos de ellos hay nudos hechos a mano, 3 por cordón. Pesa poco, cabe en un saco de lona verde que cuelga de un clavo, y en la marina inglesa era el propio condenado quien, por costumbre, debía cosérselo antes de recibirlo. El nombre se lo dieron los marineros, y tiene la clase de humor negro que solo florece en los lugares sin salida. Le llamaban el gato de 9 colas porque las marcas que dejaba en la espalda recordaban al zarpazo de un felino. De ahí vienen, por cierto, 2 expresiones que todavía usamos sin saberlo. Cuando en inglés se dice que alguien no tiene espacio ni para hacer girar un gato, se habla de esto, no del animal. Y cuando se dice que a alguien el gato le ha comido la lengua, se recuerda al hombre que después del castigo era incapaz de pronunciar palabra. Enior en el origen del instrumento no es pirata, es naval, absolutamente oficial, redactado en reglamentos y firmado por almirantes. La Marina Real inglesa lo empleaba como pilar central de su disciplina, y lo hacía con una liturgia que se repetía idéntica en cada barco del mundo. A una hora fija se tocaba a formación. La tripulación entera se alineaba en cubierta, y un oficial leía en voz alta el artículo del código que el condenado
había quebrantado. Nada de improvisación. Todo estaba escrito. En Nos la cifra habitual era de 12 latigazos y hacía falta un consejo de guerra para superarla. Pero los papeles de la época están llenos de sentencias que dejan sin aliento por su aritmética. 50 latigazos, 100, 300. Hay registros de condenas de más de 500 repartidas en varias sesiones a lo largo de semanas, con el cirujano de a bordo presente para decidir cuándo el cuerpo no podía recibir más aquel día y cuándo estaba listo para recibir el resto. La ley no perdonaba la deuda, la fraccionaba, ponía. Existía además una versión que los marineros temían por encima de todas y de la que casi nunca se hablaba en voz alta. Se llamaba pasar la flota. El condenado era atado a una lancha que recorría el fondeadero, deteniéndose junto a cada uno de los barcos anclados, y en cada parada recibía su porción del total ante la tripulación formada en las bordas. Un tambor marcaba el ritmo del avance. La finalidad no era el castigo de un hombre, sino la lección de 1000, y por eso aquella lancha se movía tan despacio. Y aquí está la razón profunda por la que existía la piratería. Piensa por un momento en un marinero de la Armada o de un barco mercante inglés a comienzos del siglo XVIII. Cobra una paga miserable que a veces tarda años en llegar. Ha sido reclutado por la fuerza, arrancado de una taberna por una partida de leva. Come lo mismo que comería un pirata, duerme igual de apretado, muere igual de fácil por unas fiebres. Y sobre su espalda pende, a diario, la sombra de aquel saco de lona verde por una falta tan pequeña como responder mal a un oficial. En Nin, cuando un barco así era abordado, no siempre pasaba lo que se cuenta. En muchos casos, la tripulación no se defendía, se pasaba al otro bando. Los documentos de los tribunales están llenos de hombres que declararon haberse unido voluntariamente en el momento del asalto, y la mayoría de ellos eran marineros profesionales que sabían perfectamente lo que hacían. Cambiaban un látigo por otro, sí, pero cambiaban también un látigo que decidía un oficial por un látigo que decidían sus iguales, y esa diferencia, para ellos, lo era todo. Porque los piratas conservaron el instrumento. Eso conviene decirlo con claridad, sin adornos. No inventaron un mundo dulce. Se llevaron consigo el objeto, la palabra y la costumbre, y lo aplicaron en su propia cubierta cuando alguien rompía una de las líneas que había jurado. Lo que sí cambiaron, y cambiaron por completo, fue quién sostenía el mango y quién decidía el número, Pineie. En un buque del rey, la orden partía del capitán. Su voluntad era el principio y el final del asunto, y no había apelación posible a bordo. En un barco pirata, el capitán no tenía esa facultad. Su autoridad se limitaba, en la mayoría de los códigos, a los momentos de persecución y combate cuando alguien debía mandar sin discusión. Fuera de esos momentos, el capitán era un hombre más, y su opinión valía exactamente un voto igual al del último grumete que había firmado con una cruz un once. Quien administraba el castigo era otra figura, y merece que nos detengamos en ella porque no tiene equivalente en ninguna otra institución de la época. El cuartel maestre, elegido por votación irrevocable por votación, era el representante permanente de la tripulación frente al mando. Repartía el botín, distribuía la comida, resolvía las disputas menores, y cuando llegaba el caso, era él quien ejecutaba la sentencia. No lo hacía por delegación de un superior, lo hacía en nombre de todos, incluido el propio condenado, que semanas antes había votado que aquello se hiciera así. El número de golpes tampoco lo fijaba nadie a solas. En los barcos donde el código no lo especificaba,
se acordaba en cubierta, y hay testimonios de tripulaciones que discutieron la cantidad como quien discute una cifra en una asamblea vecinal. 10, dice uno. 20, dice otro. Se levantan las manos, y hay algo que resulta casi imposible de asimilar desde nuestra distancia. Aquellos números solían ser bastante más bajos que los de la Marina Real. Un hombre azotado en un barco fuera de la ley tenía, estadísticamente, mejores perspectivas que uno azotado bajo bandera del rey. Hay también una crueldad menor, casi cotidiana, que aparece una y otra vez en los relatos. Se llamaba correr la baqueta. El hombre debía pasar entre dos filas de compañeros que le golpeaban al pasar con cabos cortos, y a veces se colocaba a alguien delante marcando el paso para que no pudiera correr. Lo interesante de este castigo no es su severidad, que era menor, sino su forma. Todos participaban. Nadie podía después señalar a un verdugo, porque el verdugo era el barco entero. Y ahí está, creo, la incomodidad verdadera de todo este capítulo. Estamos acostumbrados a pensar la crueldad como algo que un poderoso ejerce sobre un débil, y por eso nos resulta comprensible el látigo de un almirante sobre la espalda de un recluta. Es mucho más difícil colocar en su sitio un dolor decidido a mano alzada por 70 iguales, ninguno de los cuales manda sobre nadie. Aquellos hombres habían huido de la tiranía y habían construido, para sustituirla, una asamblea que castigaba, que es, tal vez, la forma más antigua de tragedia política que existe. En se cuenta que el condenado, terminada la cuenta, recibía a veces un trago de ron y una palmada, y volvía a su trabajo esa misma tarde. No había resentimiento declarado, o al menos no queda registro de él. La deuda estaba saldada. El hombre había pagado lo que su propia firma establecía y seguía siendo, a partir de ese instante, un miembro de pleno derecho con su parte íntegra del próximo botín. La violencia se cerraba sobre sí misma y no dejaba puertas abiertas. Empero el gato de 9 colas, con todo lo que era, tenía un límite muy claro. Servía para faltas reparables, la borrachera fuera de hora, el descuido con una luz, la pelea impulsiva, el insulto. Servía para hombres que iban a seguir viviendo a bordo al día siguiente. Y precisamente por eso, no servía para todo. Existían faltas que la tripulación consideraba de otra naturaleza, y para esas, el código guardaba algo que no dejaba al hombre en condiciones de volver al trabajo por la tarde. Algo que implicaba una cuerda, el casco entero del barco y el mundo silencioso que hay debajo de la línea de flotación. La palabra viene del holandés, y es una de esas palabras que describen exactamente lo que ocurre, sin metáfora ni piedad. Keelhalen, arrastrar por la quilla. La quilla es la viga central que recorre el fondo del barco de proa a popa, la columna vertebral de la nave, la parte que ningún tripulante ve jamás mientras el buque está a flote. Y el castigo consistía, sencillamente, en hacer que un hombre la recorriera entera desde fuera. El procedimiento se organizaba con una precisión de taller. Se pasaba un cabo largo por debajo del casco, de una borda a la otra, deslizándolo por delante de la proa hasta dejarlo tenso bajo la panza del barco. Al condenado se le ataban las manos a un extremo y a menudo se le colgaban pesos de los tobillos, lo cual parece un refinamiento de la crueldad y no lo era del todo. Los pesos aseguraban que el cuerpo bajara limpio y no quedara atrapado contra la madera a media travesía. Luego se le lanzaba por un costado, y desde el otro costado media docena de hombres empezaba a tirar. Hay una decisión previa que lo cambiaba todo, y es la dirección del recorrido.
Podía hacerse a lo ancho, de babor a estribor, lo que significaba unos pocos metros de trayecto y unos segundos bajo el agua, o podía hacerse a lo largo, desde la proa hasta la popa, arrastrando al hombre por toda la longitud de la nave. Esa segunda versión era, en la práctica, una sentencia de muerte con una formalidad de por medio. Nadie recorría 30 metros de casco sumergido y volvía a subir para contarlo. Ahora conviene entender qué había ahí abajo, porque el agua era lo de menos. El fondo de un barco de madera que llevaba meses navegando por aguas cálidas estaba completamente cubierto de vida marina. Percebes, principalmente. Miles y miles de percebes adheridos a la madera, con sus caparazones calcáreos endurecidos por el sol y el salitre, cerrados en punta. Junto a ellos, ostras, mejillones pequeños, algas resbaladizas y una capa de limo verde que lo cubría todo. Un caparazón de percebe seco tiene un borde tan afilado como un fragmento de vidrio. Multiplica eso por una superficie del tamaño de una calle y tendrás una idea aproximada del terreno. Y el cuerpo del condenado, arrastrado a cierta velocidad y presionado contra el casco por la propia tensión del cabo, no se golpeaba contra aquella superficie, se rayaba contra ella. Las heridas no eran cortes limpios, sino desgarros anchos y sucios. Y en los relatos de la época se describen espaldas de las que había desaparecido la piel entera. Luego estaba el otro problema, el silencioso. Un hombre puede aguantar la respiración un minuto largo si está tranquilo, pero nadie está tranquilo mientras lo arrastran, y el pánico consume el aire a una velocidad brutal. Se sabe además que quienes pasaban por aquello tendían a inspirar de golpe en el momento del impacto contra el agua, de manera que muchos empezaban el recorrido con los pulmones ya medio vacíos. Los que sobrevivían llegaban al otro costado inconscientes y había que reanimarlos allí mismo, sobre la cubierta. Los que no morían ahogados morían después, y esta es la parte que rara vez se cuenta. Aquellas heridas se infectaban con una rapidez implacable en el clima del trópico, con agua de mar, con suciedad de casco y sin más medicina a bordo que el ron y un hierro caliente. La fiebre llegaba en 2 o 3 días. Un hombre podía sobrevivir perfectamente al arrastre, subir por su propio pie, beber un trago y estar muerto la semana siguiente en su hamaca. Por eso decían los marineros que aquello no se sobrevivía 2 veces. En ahora, bien, y esto es esencial, este castigo tampoco es pirata, es de Estado. La Marina de los Países Bajos lo tenía recogido en sus ordenanzas desde el siglo XVI, con procedimiento, testigos y firma, y hay constancia de su uso oficial a lo largo de más de 100 años. La Armada francesa lo empleó también. Se aplicaba a desertores, a ladrones, a hombres que habían dormido en una guardia, y todo ello por escrito, bajo la autoridad de un almirante y con el amparo de un reglamento. Los holandeses no lo abolieron formalmente hasta bien entrado el siglo XVIII. Entonces, ¿lo usaron los piratas? La respuesta honesta es que muy poco, y que la mayor parte de lo que creemos saber viene de la literatura más que de los archivos. Existen menciones dispersas, y la más citada aparece en aquel libro londinense de 1724 que ya nos ha guiado antes, en el que se atribuye este método a algunas tripulaciones. Pero en las actas judiciales, que son el terreno firme, el arrastre por la quilla aparece con una rareza notable comparado con la frecuencia obsesiva del látigo. Hay una razón práctica que lo explica mejor que cualquier consideración moral. Un barco pirata necesitaba desesperadamente hombres.
no podía reclutar en un puerto, no tenía partidas de leva, no recibía reemplazos de ninguna autoridad. Cada tripulante era un brazo en el cabrestante, un fusil en el abordaje, una parte del número que hacía que los mercantes se rindieran sin luchar. Matar a uno de los tuyos por una falta interna significaba debilitar la nave, y ninguna asamblea de hombres prácticos vota eso a la ligera. Hay además un detalle técnico que casi nunca se menciona y que resulta decisivo. Para arrastrar a un hombre bajo la quilla hay que detener el barco por completo, o casi. Hay que aflojar velas, coordinar a varios grupos en ambas bordas, preparar cabos largos, invertir un buen rato en la maniobra. En mar abierto, un navío inmóvil es un navío visible y vulnerable, y aquellos hombres vivían huyendo de patrullas. La logística misma del castigo era incompatible con su forma de vida. Existe, sin embargo, una circunstancia en la que sí aparece con cierta claridad, y es la más triste de todas. Cuando la víctima no era un miembro de la tripulación, sino un prisionero, un capitán mercante que se había resistido demasiado, o del que sus propios marineros contaban que les trataba con brutalidad. Ahí el cálculo cambia por completo, porque el hombre que se pierde no es un brazo propio, y porque el espectáculo tiene un destinatario muy concreto. El resto de barcos que oirán la historia en el próximo puerto de Inninuonyaki asoma un principio que va a gobernar buena parte de lo que queda de esta noche. La crueldad pirata tenía dos economías distintas y casi opuestas. Hacia adentro, hacia los propios firmantes del contrato, era medida, reglada y sorprendentemente contenida, porque cada hombre valía dinero y valía fuerza. Hacia afuera, hacia quienes no habían firmado nada, podía ser deliberadamente espantosa, porque su función no era corregir, sino publicarse. De modo que el retrato empieza a ordenarse. Para las faltas cotidianas irreparables, el látigo. Para las ofensas graves cometidas contra un extraño o contra un enemigo, métodos que venían prestados de las marinas oficiales y que se usaban sin frecuencia, pero sin escrúpulo. Y sin embargo, entre ambas cosas quedaba un vacío. Faltaba una respuesta para el caso más difícil de todos. El compañero que había roto el pacto de forma irreparable, el hombre que no podía seguir a bordo y al que, por alguna razón profunda que tenía que ver con quiénes eran, tampoco querían simplemente matar con sus propias manos. Ni para ese caso, aquellos hombres reservaban algo distinto. No implicaba sangre, ni cuerdas, ni gritos. Implicaba una franja de arena, una pistola y una decisión que dejaba el desenlace en manos del mar. Era su pena capital, y le dieron un nombre que terminó convirtiéndose, con el tiempo, en una de las palabras con las que hoy los llamamos a ellos mismos. En inglés, la palabra es marooning, y viene de una raíz española que aquellos hombres oyeron por primera vez en el Caribe: cimarrón. Así llamaban los colonos hispanos al animal doméstico que se había echado al monte, y después al esclavo que había escapado a las montañas y vivía libre y fuera de todo. La palabra viajó de boca en boca, se deformó en las bocas inglesas y francesas y acabó designando dos cosas a la vez: al hombre abandonado en una costa desierta y a los propios piratas. Ellos mismos se llamaban así, marooners. Los abandonados punen. Hay algo profundamente revelador en que una comunidad tome como nombre propio el de su peor castigo. Es como si supieran, todos y cada uno de ellos, que aquello era el fondo posible de sus vidas. Y sin embargo, ¿lo eligieron? En sus artículos, cuando llegaba el momento de fijar la pena máxima, casi ninguno escribía la palabra muerte.
Escribían que el culpable sería abandonado y todos entendían exactamente qué significaba eso. El procedimiento tenía una serenidad que estremece más que cualquier grito. El barco fondeaba cerca de un islote o de un banco de arena, uno de esos que abundan en las Bahamas y en las costas del Golfo, apenas una lengua de arena blanca con unas matas y quizá una palmera torcida. Se botaba un bote. El condenado bajaba a él, casi siempre en silencio, y 2 o 3 hombres remaban hasta la orilla. No había discursos, ni tambor, ni formación encubierta. Solo el ruido de los remos. Al hombre se le entregaban unos pocos objetos, y esa lista es la parte más comentada de todo el ritual. Un frasco de agua, a veces una botella de ron, una pistola, un poco de pólvora y proyectiles, aunque en muchos casos apenas lo suficiente para un disparo. En algunos relatos se añade un cuchillo o algo de comida. Después el bote se alejaba, el barco levaba anclas y las velas iban haciéndose pequeñas en el horizonte durante lo que debía de parecer una eternidad. Durante siglos se ha repetido que aquella pistola con una sola bala era una invitación al suicidio, y probablemente hay algo de eso. Pero también conviene ser justo con la ambigüedad del gesto, porque un arma cargada sirve para cazar un ave, para defenderse o para hacer una señal si aparece una vela. Los piratas dejaban al hombre las herramientas mínimas para elegir, y ahí está la crueldad exacta y refinada de su código. No lo mataban, le devolvían su vida y luego le quitaban el mundo entero, y dejaban que él decidiera qué hacer con lo poco que quedaba. Nin porque un banco de arena en el Caribe no es una isla desierta de novela con cocoteros y un manantial. Es, en la mayoría de los casos, unos cientos de metros de arena que la marea alta reduce a la mitad. No hay agua dulce, no hay sombra, no hay leña, ni animales, ni raíces comestibles. El sol del trópico cae 12 horas al día sobre una superficie blanca que refleja la luz hacia arriba. Y un hombre sin agua dulce, en esas condiciones, no dura 3 días. La orilla, además, está rodeada de un mar que se ve maravilloso y que no se puede beber. Elegían esos lugares a propósito. Ese es el detalle que convierte el castigo en algo mucho más frío de lo que parece. No abandonaban a nadie en una isla grande con selva y arroyos, donde el hombre habría tenido opciones reales. Buscaban específicamente un islote sin recursos y fuera de las rutas comerciales, un punto que ningún barco tenía motivo alguno para visitar. La pena de muerte estaba ahí, escrita en la geografía en lugar de en el papel. Y así ningún hombre de la tripulación tenía que apretar un gatillo contra un compañero. Y un nene y esa, creo, es la clave psicológica de todo el asunto. Aquellos hombres habían firmado juntos, bebido juntos, sangrado juntos en la misma cubierta. Ejecutar a un firmante habría roto algo que ningún artículo podría reparar después. Habría dejado en el barco un cadáver conocido y un verdugo con nombre. El abandono resolvía el problema moral con una elegancia terrible. El condenado no moría a manos de nadie, moría de sed, o de sol, o de mar. La responsabilidad se disolvía en el paisaje. El castigo se reservaba para las ofensas que rompían el pacto en su raíz. Robar del fondo común, ocultar una parte del botín, desertar del puesto durante un combate y dejar a los compañeros expuestos, traicionar, informar, negociar en secreto con un gobernador, y también, en algunos códigos, para el capitán de puesto por su propia tripulación al que no se le quería dejar suelto en un puerto contando dónde estaba el barco. En Jubo, sin embargo, un hombre que sobrevivió, y su caso se hizo tan famoso que terminó devorando a la historia real. Se llamaba Alexander Selkirk
Era escocés, nacido en un pueblo pesquero llamado Lower Largo, y no fue castigado por nadie. Esto es lo primero que suele contarse mal. Selkirk era el maestre de un barco corsario inglés, el Cinque Ports, y en el año 1704 discutió con su capitán sobre el estado del casco, que él consideraba comido por la broma y a punto de irse a pique. Pidió que le dejaran en tierra. Fue una decisión suya. En Iunnelo desembarcaron en una isla del archipiélago de Juan Fernández, frente a la costa de Chile, en el Pacífico. Se cuenta que en el último instante, viendo alejarse el bote, gritó que había cambiado de idea y que el capitán se negó a volver. Allí se quedó 4 años y 4 meses. Y la parte que da la vuelta a todo es que Selkirk tenía razón. El Cinque Ports se hundió pocas semanas después, y de su tripulación apenas sobrevivió un puñado de hombres que acabaron prisioneros de los españoles. En Selkirk sobrevivió porque su isla no era un banco de arena. Tenía agua dulce, cabras dejadas por navegantes anteriores, nabos silvestres, madera. Construyó 2 cabañas, domesticó gatos para que las ratas no le mordieran mientras dormía. Aprendió a correr descalzo tras las cabras por las laderas. Cuando por fin lo recogieron, en 1709, había perdido buena parte del habla y tardó semanas en volver a articular una conversación normal. Un escritor llamado Daniel Defoe conoció la historia, la trasladó al Caribe, le añadió un naufragio y un compañero, y creó una novela que todos conocemos. Y aquí está la ironía más melancólica de esta noche. La imagen que tenemos del náufrago solitario, ingenioso y sereno, que construye su mundo y espera con dignidad, viene de un hombre que se bajó voluntariamente en una isla fértil del Pacífico. La realidad del abandono pirata era otra cosa. Era un banco de arena sin sombra, un frasco de agua que dura un día y un silencio que nadie ha contado nunca, porque nadie volvió de allí para contarlo. La literatura, otra vez, se llevó el recuerdo y dejó los hechos en el fondo. De todos los castigos que aquellos hombres se aplicaron a sí mismos, este es el que mejor los define. No hay sangre, no hay espectáculo, no hay furia. Hay una votación, un bote, una playa y un horizonte que se vacía. Aquellos forajidos habían construido una comunidad tan intensamente unida que su pena máxima no era el dolor ni la muerte, era la expulsión absoluta de la compañía humana. Para hombres que vivían apretados unos contra otros durante meses, quedarse solo era, literalmente, lo peor que podían imaginar. Queda entonces por saber qué hacía falta exactamente para llegar hasta ese bote. Qué frase, qué gesto, qué moneda escondida en un forro bastaba para que 70 hombres levantaran la mano y decidieran que uno de los suyos dejaba de existir. Porque la lista de esas ofensas imperdonables no responde a la moral que esperaríamos, y en ella hay al menos una prohibición que, leída hoy, resulta sencillamente desconcertante. La ofensa que aparece antes que ninguna otra en casi todos los códigos conocidos es la más pequeña y la más grave a la vez. Robar. No robar a un mercante, que era el oficio, sino robar dentro del propio barco, del fondo común o del bolsillo de un compañero. Y aquí los artículos no distinguen cantidades. Los de algunas tripulaciones fijan la pena para quien defraude, aunque sea el valor de una moneda de plata, o incluso un objeto sin importancia encontrado en la bodega. Un botón de nácar y un cofre de doblones pesaban lo mismo en la balanza. Esa desproporción aparente tiene una lógica de hierro. Todo el sistema pirata descansaba sobre un único pilar, que era la confianza en el reparto.
Aquellos hombres arriesgaban la vida a cambio de una fracción exacta que se calcularía después, delante de todos, sobre una mesa encubierta. Si esa fracción podía adulterarse, si un hombre podía guardarse algo en el forro antes del recuento, entonces el contrato entero se convertía en papel mojado y nadie volvería a subir a un abordaje. Por eso, el ladrón interno no era un delincuente menor, era una amenaza contra la existencia misma del barco. Nenesín en él, castigo variaba, pero el patrón se repite en los documentos. Al que ocultaba botín se le cortaban las orejas o la nariz en algunos códigos, y en otros, los más comunes, se le abandonaba. La ceremonia del recuento, en cambio, era escrupulosa hasta el punto de la manía. Se abrían los cofres delante de la tripulación entera, se pesaba la plata, se separaban las telas, las especias y los instrumentos de navegación, y el cuartel maestre iba anotando o memorizando. Después, y solo después, se pagaban las indemnizaciones de los heridos y se dividía el resto. En la segunda gran ofensa era abandonar el puesto en combate. Un asalto pirata dependía por completo de que todos saltaran a la vez, y el hombre que dudaba o se escondía tras un mamparo no solo salvaba su piel, dejaba un hueco por el que podían morir 3 compañeros. En algunos códigos, esta falta se equipara directamente al robo, y en otros se castiga con la pérdida de la parte del botín, que para un pirata era una humillación pública devastadora. Cobrar menos que los demás significaba, delante de 70 testigos, que uno no había estado a la altura. Después venía la traición propiamente dicha, que en aquel mundo tenía una forma muy concreta. No era desertar, porque desertar era relativamente sencillo, y muchos lo hacían cuando el barco tocaba puerto. Traicionar era hablar, era negociar con un gobernador un indulto a cambio de información, contar en una taberna dónde carenaba el barco, entregar la posición del fondeadero a una patrulla. Y aquella era una tentación permanente, porque las autoridades ofrecían perdones reales y dinero contante a quien delatara a sus compañeros. Había luego prohibiciones que hoy nos parecen extrañas y que tenían que ver con el fuego y la luz, y de las que ya sabemos el motivo. Y había una regla que se repite en los códigos con una insistencia curiosa, la de no discutir sobre religión ni sobre política dentro del barco. Aquellas tripulaciones mezclaban ingleses protestantes, irlandeses católicos, franceses hugonotes, africanos libres y hombres de media docena de lenguas. Prohibir esas 2 conversaciones era sencillamente la única manera de que aquella mezcla improbable no ardiera por dentro. En Indioni llegamos a la prohibición que más desconcierta al lector moderno. Los artículos de varias tripulaciones establecen, con la misma severidad que el robo, que ningún hombre podrá introducir a bordo a una mujer disfrazada y que quien lo haga sufrirá la muerte. En algunos códigos la frase incluye también a los muchachos jóvenes. La pena, en la versión más citada, no admite matices. Pena capital sin apelación para el hombre que la introduzca, sea quien sea. La primera reacción es leer eso como misoginia pura y sería un error demasiado cómodo. Aquella cláusula no protegía la moral de nadie. Protegía el orden, porque los que redactaban los artículos sabían exactamente lo que ocurría cuando 70 hombres jóvenes, armados, aburridos y bebidos, compartían un espacio cerrado durante meses con una sola mujer a bordo. Los celos, la rivalidad y la violencia habrían llegado en cuestión de días. Se prohibía la presencia porque no había forma de garantizar la seguridad de nadie dentro de aquel casco. Algunos códigos van más lejos
y añaden una línea que sorprende encontrar en un documento firmado por forajidos. Establecen que si en una presa se captura a una mujer prisionera, se colocará junto a ella un centinela armado para su protección, y que cualquier hombre que la toque sin su consentimiento será castigado con la muerte. Puede sonar a hipocresía, y probablemente lo fuera en muchos barcos, pero ahí está escrito, en las mismas hojas que fijaban el precio de un brazo perdido. Lo fascinante es que la prohibición existía porque el problema era real. Hubo mujeres a bordo, y las dos más conocidas navegaron juntas en el mismo barco. Anne Bonny, hija irlandesa de un abogado criada en Carolina del Sur, se marchó de las Bahamas con un capitán llamado John Rackham. Mary Read había vivido buena parte de su vida vestida de hombre, primero en el ejército de Flandes y después embarcada, y llegó a aquella tripulación sin que nadie supiera quién era. Ambas combatían vestidas como los demás y ambas fueron capturadas en 1720. Inus nel juicio se celebró en Jamaica y dejó una de las escenas más recordadas de toda la era. Cuando la sentencia de muerte fue leída, las dos mujeres declararon estar embarazadas, lo cual, según la ley inglesa, suspendía la ejecución hasta el nacimiento. Mary Read murió en prisión pocos meses después, probablemente de unas fiebres. De Anne Bonny no hay acta de ejecución en ningún archivo y su rastro se pierde por completo. Se dice, sin prueba, que su padre pagó por sacarla de allí. Merece la pena detenerse un instante en lo que aquellas dos mujeres significan para nuestra historia. Su sola existencia demuestra que la norma se rompía, que los códigos eran ideales más que realidades absolutas, y que aquellas asambleas flotantes toleraban excepciones cuando les convenía. Ninguna de las dos fue abandonada en un banco de arena. Ninguna fue azotada por estar allí. Sus compañeros las aceptaron, combatieron a su lado y las mencionaron después ante el tribunal con un respeto que no dedicaron a su propio capitán. Conviene añadir un contraste que se nos escapa siempre. Aquellas tripulaciones que castigaban con la muerte un botón robado eran, al mismo tiempo, comunidades donde un hombre africano liberado de un barco negrero podía firmar los artículos, votar y cobrar exactamente la misma parte que un inglés blanco. No por generosidad, sino porque en un abordaje solo importa quién sostiene el sable a tu lado. Se calcula que en algunas tripulaciones caribeñas casi un tercio de los hombres eran negros, y muchos de ellos libres por primera vez en sus vidas. De modo que el retrato final de aquellas prohibiciones no es el de una moral, sino el de una ingeniería. Cada línea de los artículos tapaba una grieta concreta por la que el barco podía hundirse desde dentro. El robo destruía la confianza, la cobardía destruía el asalto, la delación destruía el escondite, la religión destruía la mezcla, la mujer a bordo destruía la paz entre los hombres. Ninguna de esas normas hablaba del bien o del mal, todas hablaban de supervivencia. Pero saber qué estaba prohibido y qué pena correspondía no responde todavía a la pregunta más importante de todas. Alguien tenía que decidir si el acusado era culpable. Alguien tenía que escuchar al que juraba que aquel anillo lo había encontrado en cubierta, al que aseguraba haber estado en su puesto durante el combate, al que negaba haber hablado con nadie en aquel puerto. Y la forma en que un barco pirata resolvía esa duda, en mitad del océano y sin un solo juez a bordo, es lo más asombroso que aquellos hombres nos dejaron. Se llamaba consejo y era la institución más alta del barco. No se convocaba con protocolo ni con documentos,
sino con una llamada encubierta que reunía a todos los que habían firmado. Bajaban los de las jarcias, subían los de la bodega, y en unos minutos la tripulación entera formaba un círculo desordenado alrededor del palo mayor. El acusado se colocaba en el centro, y a partir de ese momento, hasta que se levantaran las manos, el barco entero dejaba de navegar en cualquier sentido que no fuera aquel. En Nen, el centro de todo el sistema, hay una figura que ya nos ha acompañado y que ahora conviene mirar de frente. El cuartel maestre. Su nombre inglés era Quartermaster, y no tenía nada que ver con el oficial de intendencia de la Marina Real que llevaba ese mismo título. En un barco pirata era otra cosa, era el hombre elegido por la tripulación para representarla, y su función principal consistía, literalmente, en limitar el poder del capitán, y ni en piensa en lo extraordinario de ese arreglo en el año 1720. En cualquier navío del rey, la palabra del capitán era absoluta y no admitía réplica. En Europa, los reyes gobernaban por derecho divino, y la idea de que un pueblo pudiera destituir a su soberano era todavía una fantasía peligrosa que se pagaba con la vida. Y mientras tanto, en el Caribe, unos hombres analfabetos habían separado el poder en dos manos que se vigilaban entre sí, y lo habían hecho no por filosofía, sino porque conocían demasiado bien lo que ocurre cuando alguien manda sin freno. El reparto era muy claro y todos lo entendían. El capitán mandaba con autoridad absoluta en dos situaciones: la persecución y el combate. En esos minutos nadie discutía una orden, porque discutirla significaba morir. Fuera de esos minutos mandaba el cuartel maestre. Él decidía el rumbo, la distribución de las raciones, quién dormía dónde, qué presa se atacaba y cuál se dejaba pasar. Él custodiaba el botín y él aplicaba los castigos. Y los dos cargos eran electivos, irrevocables. Se votaba a mano alzada, un hombre, un voto, y se podía destituir a cualquiera de los dos en cualquier momento y por cualquier motivo, incluida la sospecha de cobardía o la simple falta de suerte. Hay tripulaciones documentadas que cambiaron de capitán 3 o 4 veces en un mismo año. Un capitán pirata famoso no era un señor, era un empleado con muy buena reputación al que 70 hombres podían despedir un martes por la mañana. En el juicio empezaba con la acusación, formulada en voz alta y por su autor, que debía dar la cara delante de todos. Nada de denuncias anónimas. Después hablaban los testigos, que en un barco de aquel tamaño eran siempre varios, porque en un espacio así no ocurre absolutamente nada sin que alguien lo vea. El acusado tenía derecho a responder, a interrogar a quien le acusaba y a presentar a sus propios testigos. El cuartel maestre moderaba, ordenaba los turnos y evitaba que la cosa se convirtiera en un tumulto. Inlus es un procedimiento sencillo, casi rudimentario, y sin embargo contiene, en versión mínima, casi todos los principios que hoy consideramos garantías fundamentales: acusación pública, derecho a defenderse, testigos, deliberación colectiva y decisión mayoritaria. Aquellos hombres no habían leído a ningún filósofo. Muchos no sabían firmar su propio nombre. Habían llegado a esas formas por el camino más corto y más duro que existe, que es el de haber sufrido lo contrario. El voto era el momento decisivo. Se preguntaba primero por la culpabilidad y después por la pena, y ambas cosas se resolvían por mayoría de manos levantadas. El capitán levantaba la suya como uno más. El cuartel maestre también, y hay algo casi vertiginoso en imaginar aquella escena.
70 manos al aire, bajo el sol del Caribe, decidiendo si un hombre vuelve al trabajo esa tarde o si baja al bote que lo llevará a un banco de arena. NINES. Importante entender que este no era un sistema blando. Una asamblea puede ser tan implacable como un tirano, y a veces más, porque la responsabilidad se reparte hasta desaparecer. Cuando 70 hombres condenan, ninguno de ellos ha condenado del todo. Ninguno tiene que cargar solo con el recuerdo del bote alejándose. Es probablemente la razón por la que aquellas votaciones podían resolverse con una rapidez que hoy nos resultaría escalofriante. Había además una salida que se usaba con frecuencia y que evitaba el consejo entero. Para las disputas personales entre dos hombres, aquellas que no afectaban al barco sino solo al orgullo, el sistema tenía prevista la playa. En cuanto se tocaba tierra, el cuartel maestre acompañaba a los dos contendientes, medía los pasos, daba la señal y hacía de testigo. Si ambos fallaban el disparo, se resolvía con acero hasta la primera sangre, y la primera sangre bastaba. El asunto quedaba cerrado y nadie podía volver a mencionarlo a bordo. Existía una última posibilidad que hoy llamaríamos derecho de separación. Un hombre que ya no soportaba a sus compañeros, o que discrepaba de un rumbo, o que sencillamente quería marcharse, podía pedirlo. Se le entregaba su parte del botín acumulado hasta la fecha y se le dejaba en el siguiente puerto sin represalias. Los códigos de algunas tripulaciones lo recogen expresamente. Aquellos hombres que castigaban con la muerte al que hablaba con un gobernador dejaban marchar sin más al que decía la verdad sobre su intención de irse. Aquí está la paradoja central de toda esta noche y merece que la digamos despacio. Las tripulaciones piratas eran con toda probabilidad las comunidades más democráticas del mundo atlántico de su tiempo. Elegían y destituían a sus jefes, votaban las decisiones importantes, repartían la riqueza con una desigualdad mínima, compensaban a los heridos y tenían un procedimiento contradictorio con testigos antes de castigar a cualquiera. En ahí, esa misma democracia era precisamente la que ordenaba los latigazos y la que llenaba de agua los pulmones de un hombre bajo la quilla. No había contradicción para ellos, y quizá tampoco la haya del todo para nosotros. Aquellos castigos no eran la excepción del sistema, eran su brazo ejecutor, la manera en que un grupo sin Estado, sin policía y sin cárceles hacía cumplir sus propias decisiones. La libertad que habían conquistado descansaba, entera, sobre el látigo que colgaba del clavo. Hay una consecuencia de esto que casi nunca se subraya, y es lo bien que funcionaba. Las grandes tripulaciones caribeñas mantuvieron cohesión durante años, repartieron fortunas enormes sin que estallaran motines internos y coordinaron flotillas de varios barcos con acuerdos verbales. En comparación, los buques de la Marina Real, con toda su jerarquía y su reglamento, sufrían deserciones constantes y motines célebres. Un sistema construido por criminales analfabetos resultó ser más estable que uno diseñado por almirantes y siguieron hacia adentro. Por tanto, aquel mundo tenía un equilibrio propio, severo pero comprensible, con normas que todos habían aceptado y una justicia que todos ejercían. La dureza estaba tasada, el dolor tenía número y el castigo tenía forma de contrato cumplido. Todo lo que hemos visto hasta ahora ocurre dentro de esa frontera invisible que separaba a los firmantes del resto del mundo. Pero esa frontera existía y era absoluta. Al otro lado quedaban los hombres que no habían firmado nada, los tripulantes de un mercante detenido al amanecer, los pasajeros, el capitán de un barco cualquiera que no sabía todavía qué iba a ocurrirle.
Con ellos no había artículos, ni voto, ni indemnización por un brazo perdido. Y lo que aquellas mismas manos que levantaban para votar hacían a veces con un prisionero no obedecía ya a la justicia, sino a un cálculo mucho más frío y mucho más rentable. Empecemos por una cifra que lo ordena todo. Se calcula que la inmensa mayoría de las presas capturadas durante la gran era del Caribe se tomaron sin disparar un solo cañonazo. El mercante veía acercarse una vela, distinguía la bandera, contaba las cabezas asomadas por la borda y arriaba las suyas. Nadie moría, nadie sangraba. Y esa era exactamente la intención, porque un combate real, por muy ganado que estuviera, costaba hombres, velas rotas, un casco agujereado y una carga estropeada. De ahí nace todo lo que vamos a ver ahora, y conviene entenderlo antes que los detalles. La ferocidad pirata no era un temperamento, era una estrategia comercial. Aquellos hombres necesitaban que la sola mención de su nombre bastara para que un capitán mercante decidiera que no valía la pena resistir. Cada acto de crueldad publicitado en un puerto ahorraba 10 batallas futuras. El terror para ellos era una inversión con un rendimiento medible y una sin la bandera misma formaba parte del cálculo, y su lenguaje era más preciso de lo que imaginamos. Una bandera negra significaba una oferta: rendíos y se respetará vuestra vida. Una bandera roja significaba lo contrario, que no habría cuartel para nadie a bordo. Un capitán mercante que veía subir el paño rojo sabía que sus opciones se habían reducido a una sola, y esa distinción cromática tan sencilla evitó probablemente más muertes de las que causó. El caso más famoso de imagen construida es el de un hombre llamado Edward Teach, al que el mundo conoce por su apodo. Los relatos cuentan que antes de un abordaje se trenzaba la barba en mechones, se colocaba varias pistolas cruzadas sobre el pecho y encendía bajo el ala del sombrero unas mechas lentas de las que se usaban para prender los cañones. El humo le rodeaba la cara. Aparecía entre esa niebla como una figura salida de un sermón sobre el infierno, y los marineros que lo veían no tenían ninguna intención de comprobar si era hombre o demonio. Y aquí está el detalle que le da la vuelta a su leyenda. En los casi 2 años que estuvo activo, no existe un solo registro documentado de que aquel hombre matara a un prisionero rendido. Ni uno. Todo su capital era la apariencia, y la administraba con la inteligencia de un comerciante. Cuando finalmente cayó, en noviembre de 1718, frente a la costa de Carolina del Norte, murió combatiendo contra la Marina Real, no contra unos mercaderes indefensos. Ahora bien, la honestidad de esta noche exige decir también lo otro. Hubo crueldad real, documentada y difícil de leer, y no siempre tuvo función alguna. Hubo hombres que quemaron prisioneros, que los mutilaron, que los usaron como diversión durante una borrachera. Los archivos judiciales recogen testimonios de supervivientes que describen cosas que no vamos a detallar aquí, porque no hacen falta para entender lo que ocurría. Lo importante es que esos nombres son pocos y que sus propios contemporáneos los consideraban una anomalía. Y hoy existía una categoría de prisionero que recibía un trato aparte, la más reveladora de todas: el capitán del barco capturado. Antes de decidir su suerte, los piratas hacían algo que ningún tribunal de la época se molestaba en hacer. Preguntaban a su tripulación. Reunían a los marineros del mercante y les interrogaban sobre cómo les había tratado su patrón, si había pagado a tiempo, si había repartido la comida con justicia, si había usado el látigo con moderación o por costumbre. Si los hombres respondían que era un patrón decente, el capitán solía salir de aquello con una humillación y poco más.
Se le dejaba marchar con su barco, aligerado de carga, y a veces incluso con provisiones para llegar a puerto. Si respondían lo contrario, el asunto cambiaba por completo. Los relatos hablan de capitanes azotados con su propio instrumento delante de los marineros a los que habían castigado durante meses y de otros que no volvieron a ver tierra jamás. No hay algo estremecedor y muy humano en ese procedimiento. No era compasión, ni tampoco justicia en ningún sentido ordenado. Era venganza de clase, ejercida por hombres que llevaban en la espalda las marcas de patrones idénticos a aquel que tenían arrodillado en cubierta. Durante unos minutos, en mitad del océano, el orden del mundo se invertía por completo, y el que había mandado toda su vida descubría lo que se siente al depender de la opinión ajena. Después, casi siempre, el mundo volvía a su sitio. En un y luego estaba el gesto que más lo explica todo. Cuando la tripulación de un mercante capturado deseaba unirse, y esto ocurría con enorme frecuencia, los piratas hacían algo curioso para proteger a esos hombres. Los ataban simbólicamente y los subían a bordo a la vista de todos, fingiendo que eran forzados. La razón era simple y práctica. Si aquel barco caía después, sus nuevos compañeros podrían alegar ante el tribunal que habían sido reclutados por la fuerza, y esa mentira podía salvarles del cadalso. La comunidad protegía a sus miembros incluso contra el futuro. Hay un caso que resume mejor que ningún otro esta doble naturaleza. En 1721, un barco al mando de Bartholomew Roberts capturó frente a la costa africana un navío cuyo capitán se llamaba Traherne, y con él una serie de barcos negreros fondeados en la bahía de Ouida. Roberts exigió un rescate por cada uno. Todos pagaron menos uno, el Porcupine, cuyo capitán se negó y se marchó a tierra a discutirlo. En lo que ocurrió después es una de las páginas más oscuras de toda esta historia, y hay que contarla con la calma con que se cuentan las cosas que no admiten adorno. El barco estaba cargado con esclavos encadenados en la bodega. Los piratas, perdida la paciencia, le prendieron fuego con ellos dentro. 80 personas murieron aquella tarde. Gente que no había firmado nada, que no había votado nada y cuyos nombres no aparecen en ningún registro. Fue un acto de presión comercial contra un armador que no pagó. Ese episodio deshace cualquier tentación de idealizar a aquellos hombres, y es bueno que lo haga. La misma tripulación que compensaba a sus heridos con 600 piezas de plata, que botaba a mano alzada y que dejaba marchar al compañero que quería irse, era capaz de aquello. La libertad que habían construido tenía una frontera exacta, dibujada en el papel que habían firmado, y todo lo que quedaba fuera de esa frontera no era del todo humano a sus ojos. Es una lección incómoda sobre las comunidades pequeñas y sus lealtades. Es así que el retrato completo tiene dos caras que no se anulan. Hacia adentro, una asamblea de iguales con reglas escritas, castigos tasados y protección mutua. Hacia afuera, un negocio que vendía miedo y que estaba dispuesto a producirlo cuando el mercado lo exigía. La misma mano que se levantaba en una votación era la que sostenía la mecha. Y quizá lo más difícil de aceptar es que ambas cosas eran perfectamente coherentes para ellos. En Jubo, sin embargo, algo que ninguno de ellos previó. Mientras aquellos hombres perfeccionaban su economía del terror, del otro lado del mar se estaba preparando una respuesta, y esa respuesta iba a demostrar que el Estado sabía hacerlo mejor, más metódico, más público y con una paciencia que ningún pirata tuvo jamás. Las cifras de aquella campaña son abrumadoras, y lo que colgaron después a la entrada de los puertos
para que lo vieran todos los barcos que entraban y salían, superó en frialdad cualquier cosa que se hubiera visto en una cubierta pirata. El instrumento del Estado no fue el látigo ni la cuerda bajo la quilla. Fue una ley, y llegó por escrito. En 1700 y luego reforzada en 1721, el Parlamento inglés aprobó una serie de disposiciones que cambiaban una cosa aparentemente pequeña y en realidad decisiva. A partir de entonces, un pirata capturado ya no tendría que ser enviado a Londres para ser juzgado. Podía serlo allí mismo, en una colonia, por un tribunal reunido en cualquier puerto del Caribe o de África. El viaje de vuelta desaparecía y con él la lentitud que había salvado a tantos. No es la segunda decisión fue igual de fría y todavía más eficaz. La nueva ley declaraba culpable no solo a quien empuñara un sable, sino a quien comerciara con los piratas, les vendiera provisiones, comprara su botín o les diera cobijo en tierra. De un plumazo, el Estado no atacaba a los barcos, cortaba la red que los alimentaba. Un navío sin puerto amigo donde carenar el casco, sin taberna donde vender la seda robada y sin mercader que le comprara el azúcar, es un navío que se pudre solo. Aquella fue la herida verdadera. Y vino después el instrumento más inteligente de todos, que no era una horca, sino un perdón. En 1717, y de nuevo al año siguiente, el rey ofreció un indulto general a todo pirata que se presentara ante un gobernador antes de una fecha determinada y jurara abandonar el oficio. Sin cárcel, sin castigo, sin devolver lo robado. Cientos de hombres aceptaron, muchos de ellos en las Bahamas, y aquel gesto rompió las tripulaciones desde dentro con una eficacia que ningún cañón habría logrado. La comunidad que castigaba con la muerte al que hablaba con un gobernador vio de pronto cómo decenas de sus miembros iban a hacerlo con permiso del rey. Para los que no aceptaron, quedaba el tribunal. Y el procedimiento merece que lo miremos con atención, porque es el reverso exacto de aquellas asambleas encubierta. Los jueces no eran elegidos por nadie, eran nombrados por la corona, y con frecuencia se trataba de comerciantes o funcionarios coloniales que habían perdido dinero por culpa de los acusados. No había jurado en muchos de esos juicios. El acusado no tenía derecho a un abogado, y en algunos casos se le juzgó junto a otros 50 hombres en unas pocas jornadas. La cifra que resume aquella campaña es la de un solo proceso. En marzo de 1722, en el castillo de Cabo Corso, en la costa de la actual Ghana, fueron juzgados de golpe los 169 hombres capturados con la flota de Bartholomew Roberts. Duró unas semanas. 52 fueron condenados a muerte y colgados. Otros 20 murieron de sus heridas antes del veredicto o poco después. Unos cuantos fueron enviados a trabajar de por vida en las minas de la Compañía Real de África, que era otra forma de sentencia capital, solo que más lenta. Y aquí, por fin, volvemos al documento con el que empezó esta noche. Aquel escribano que copiaba 11 artículos en Cabo Corso trabajaba precisamente en ese juicio. Los papeles del código de Roberts se habían recogido del barco capturado y se leyeron en la sala como prueba de cargo. Era la manera de demostrar que los acusados no eran marineros forzados, sino socios que habían aceptado unas reglas. El escribano los transcribió palabra por palabra en el acta, y esa acta se archivó, se imprimió después en Londres y sobrevivió 300 años. El original, firmado sobre un hacha, en cambio, se perdió para siempre. Nadie sabe si ardió,
si se hundió con el navío o si sencillamente se deshizo en un archivo húmedo. De modo que la única razón por la que hoy conocemos la ley interna de aquellos hombres es que sirvió para ahorcarlos. La copia existe porque el Estado necesitaba pruebas. Y esa es la respuesta a la pregunta que dejamos abierta al principio. Recordamos la plancha que un ilustrador inventó y hemos olvidado el látigo y el banco de arena porque los hechos verdaderos quedaron enterrados en expedientes judiciales que nadie leía, mientras el mito viajaba en novelas que leyó todo el mundo. Quedaba, sin embargo, la parte más pública de todas: los cuerpos. La ley inglesa establecía que un pirata ejecutado no debía ser enterrado, y el procedimiento estaba tan detallado como cualquier artículo de a bordo. El cadáver se cubría de brea caliente para que resistiera la lluvia y el sol. Se introducía en una jaula de hierro hecha a la medida del cuerpo, y esa jaula se colgaba de un poste clavado en la orilla, en el punto exacto donde los barcos entraban al puerto. En Londres los colgaban en el muelle de las ejecuciones, junto al Támesis, y allí el ritual tenía un refinamiento final. El cuerpo debía permanecer hasta que 3 mareas completas le hubieran pasado por encima. Después se subía la jaula al poste y se dejaba durante años. Los marineros que remontaban el río hacia la ciudad pasaban por debajo de aquellas figuras oscuras y balanceándose, y ese era precisamente el sentido de todo. En las Bahamas, en Jamaica y en Virginia se hizo lo mismo, y algunos de aquellos hierros siguieron colgados durante décadas. Detente un momento en la comparación, porque es el corazón de esta historia. Aquellos forajidos abandonaban a un compañero en un banco de arena para no tener que matarlo con sus manos, y le dejaban agua y una pistola. El Estado que los persiguió embreaba sus cadáveres y los exhibía en jaulas de hierro durante años a la entrada de sus ciudades, no por venganza, sino como política pública de disuasión aprobada, presupuestada y ejecutada por funcionarios. La crueldad organizada resultó ser mucho más fría, más duradera y más metódica que la crueldad improvisada de una asamblea encubierta. En unos 10 años estaba todo terminado. La gran era de la piratería caribeña, que había ardido con enorme intensidad, se apagó entre 1720 y 1730 con una rapidez casi desconcertante. Los puertos amigos se cerraron, los indultos vaciaron las tripulaciones, las patrullas se multiplicaron y las orcas hicieron el resto. Los hombres que quedaron se dispersaron en las islas, se casaron, cultivaron un huerto, envejecieron sin contar a sus hijos dónde habían estado, y el mar se cerró sobre todo aquello sin dejar una sola ruina. Eso es lo que hace tan extraño su recuerdo. No dejaron templos ni murallas, no fundaron nada, no escribieron memorias. De una comunidad de miles de personas nos quedan unas actas judiciales, unas cuantas cruces temblorosas al pie de una declaración y 11 artículos copiados por un escribano que trabajaba para sus verdugos. Todo lo demás lo hemos puesto nosotros. Las banderas, los loros, los cofres enterrados, la tabla sobre el agua verde. Hemos amueblado su ausencia con lo que nos apetecía imaginar. Ni, sin embargo, en aquellas líneas sobrevive algo que sigue siendo nuestro. Unos hombres sin instrucción, sin patria y sin ninguna esperanza de vivir muchos años, se sentaron una noche a decidir cuánto valía un brazo, quién mandaría en el combate y quién fuera de él, y qué pasaría con el que robara a un compañero. Podían haber elegido la fuerza del más fuerte. Eligieron escribir un acuerdo y someterse a él, y castigaron con dureza a quien lo rompiera, porque aquel papel era lo único que tenían entre ellos y el caos del agua que los rodeaba.
Tal vez sea eso lo que nos dicen todavía, 3 siglos después, desde el fondo de un expediente. Que allí donde no llega ninguna ley, los seres humanos se inventan una. Que preferimos una regla dura y compartida al capricho de cualquiera. Y que la justicia, incluso la más tosca y la más equivocada, nace siempre del mismo sitio, de un grupo de personas que necesitan confiar unas en otras para sobrevivir a la noche.